Amén. Amén. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, mi nombre es Fernando y soy de Bolivia. Como saben muy bien, estamos acá una vez más en el estudio de Filipenses, ¿no? Te ruego que puedas tener tú una Biblia a la mano y un cuaderno de notas para poder anotar tal vez textos claves o palabras claves que vamos a desarrollar en esta lección o una reunión número 6, ¿no? Llegamos al capítulo 3, hemos finalizado el capítulo 2, donde el apóstol Pablo colocaba importancia mostrándonos al maestro de maestros, el ejemplo de Cristo, ¿no? Y mostrándonos cómo él obedeció al Padre, cumplió la voluntad del Padre y dio todo de él para cumplir el ministerio que el Padre mismo le había encomendado, ¿no? Y él hizo todo eso por amor a nosotros, reflejando el amor que él tiene por su creación, por la humanidad, tanto que el autor Pablo diría en esta carta, tengan el sentir que tuvo Cristo, ¿no? Que vino por amor a ustedes para entregarse a sí mismo para que Dios y el hombre puedan reconciliarse. Y viendo eso, Pablo nos hace una exhortación a caminar como luminares, a poder brillar con la luz del Evangelio en medio de una generación perversa y maligna, ¿no? Entonces, Pablo dice a los filipenses y también a nosotros por aplicación, hagan que mi gozo crezca, hagan que mi gozo se complete viendo que ustedes están sirviendo al Señor y están sintiendo lo que yo siento, que Pablo, vivir a Cristo, ¿no? Entonces, coloca el ejemplo también de los dos siervos de Timoteo y Epafrodito, incluyendo él también, ¿no? Coloca estos ejemplos de ellos, ¿no? Y nos hace ver a nosotros mismos que hombres pueden llegar a una madurez la cual Dios quiere, ¿no? Pueden llegar a experimentar a Dios, pueden llegar a conocer de una manera íntima a Dios, ¿no? Entonces uno puede pensar, pero Jesús es el Hijo de Dios, siempre ha estado con él, pero cuando vemos la Biblia, vemos a hombres y mujeres comunes y corrientes teniendo comunión con Dios, teniendo comunión con el Padre, teniendo comunión con el Hijo y siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí nos llama la atención a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo quiere hacernos colocar en nuestras mentes que en Dios todo lo podemos hacer. Y él lo va a decir, ¿no? Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Déjense llevar por él, déjense guiar por él. Pablo, Timoteo y Epafrodito son ejemplos de hombres comunes y corrientes como tú y como yo, que han sido guiados por el Espíritu Santo y cumpliendo la voluntad de Dios o trabajando para la obra de Cristo. Tanto Pablo como Timoteo y Epafrodito y los demás siervos aprendieron a tener comunión con Dios y eso trajo por fruto que vivieron a Cristo, vivieron el Evangelio. Entonces, no debemos colocar excusas de decir que es algo imposible, que no se puede. Cuando nos vemos a nosotros mismos, sí, vemos una imposibilidad, vemos desánimo, vemos dejadez, vemos pereza, pero cuando vemos a Dios decimos, nada es imposible para Dios. Dios puede utilizar incluso a la persona, hombre o mujer, más humilde, tal vez más falto de conocimientos, y Dios puede hacer grandes cosas con hombres que tienen corazones dispuestos para conocer realmente a Dios, ¿no? Entonces Pablo cierra y dice, miren, cuando voy a enviarle a Epafrodito a ustedes, recíbanlo con amor porque estuvo próximo a morir, así que cuando él llegue, él los estaba extrañando, no sabemos cuánto tiempo estuvo Epafrodito ahí en la cárcel juntamente con Pablo, acompañándole, pero lo que sí sabemos es que Epafrodito estaba extrañando a la iglesia de Filipo, ¿no? Y dice, cuando él llegue, dice Pablo, recíbanlo con amor, con agrado, abrácenlo, porque él se preocupaba por ustedes, dice que ustedes también por él, y les comenta que estaba a punto de morir, pero Dios ha sido tan bueno que lo ha sanado de esa enfermedad que él tenía, y a mí, dice Pablo, me ha traído gozo, así que recíbanlo porque él estuvo en la obra de Cristo, ¿no? Y por eso estuvo próximo a morir exponiendo su vida, ¿no? Entonces, ¿qué comunión tenían los tres siervos, si te has dado cuenta, ¿no? Vamos a dejar a un lado al ejemplo más grande que es Cristo, pero los tres ejemplos humanos, igual que nosotros, ¿qué ejemplo, cuál fue algo que les identificó, aparte del vivir a Cristo? Sino que dentro de ese vivir, los tres menospreciaban sus vidas. Pablo es un ejemplo claro, él lo va a decir, ¿no? Aunque sea derramado en libaciones por la obra del Señor, no importa, quiero morir si es necesario, porque mi vida está entregada a Dios. Y hablando de Timoteo, dice que no hay como él quien sinceramente se interese por los demás, porque todos los otros ven lo propio suyo, ¿no? Ven su propia conveniencia, pero Timoteo no es así, él está dispuesto a caminar, a ir, a trabajar por ustedes, y es más, él va incluso a morir por ustedes, porque él se interesa
tristeza por ustedes, ¿no? Y la misma condición tiene Epafrodito, ¿no? Epafrodito se desvive por la obra, ora mucho por los hermanos en Filipo, él se arriesga ahí a caminar, a llevar todo y deja atrás, deja a un lado a los hermanos en Filipo y él va y en ese transcurso él pesca una enfermedad, no sabemos cuál, pero está a punto de morir y Pablo le dice, mira, él por la obra estuvo expuesto su vida, expuso su vida, ¿no? No importa la enfermedad, a la caminata larga, la exposición del clima, etcétera, pero él dio su vida por la obra del Señor. Entonces, algo clave, tanto de Cristo, tanto de Pablo, tanto de Timoteo y tanto como de Epafrodito, ¿cuál es? Menospreciar nuestras propias vidas en servicio a Dios. Y Jesús también lo va a decir, ¿no? ¿De qué sirve si el hombre ganar riquezas en el mundo y perdiere su alma? Diría, ¿de qué serviría, no? Más vale aquel hombre, o bienaventurado es aquel hombre que pierde la vida, pero por causa de mi nombre, dice, no, por causa del evangelio. Entonces, ese es la marca distintiva de aquel siervo que realmente ama al Señor y de aquel siervo que realmente vive al Señor. ¿Cómo? Menosprecia su propia vida por la obra del Señor, por amor a la edificación a los hermanos y por amor a la iglesia de Cristo, ¿no? Wow, wow, ¿no? Mucho aprendemos de esta carta, ¿no? Seguimos aprendiendo mucho más. Entonces, Pablo cierra el capítulo 2 de esa manera, pidiendo que puedan abrazar, darle cariño, mostrarle afecto a Epafrodito, los hermanos en Filipo, y va a conectar el capítulo 3 con la siguiente denominación, ¿no? Con el siguiente concepto. Por lo demás, no por lo demás. Muy bien, les hemos hablado de Epafrodito, de Tito. Cuando él venga, yo voy a estar juntamente con ustedes. Él va a decir todo lo que es acerca de mí y él también me va a traer noticias de ustedes, pero va a decir por lo demás, ¿qué demás, Pablo, no? Y dice ahí en el capítulo 3, verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Muchos de los teólogos y eruditos, cuando hablamos de Filipenses, es algo claro que el apóstol Pablo está colocando por inferencia, ¿no? Que el apóstol Pablo, antes de enviar esta carta a los filipenses, envió muchos escritos, ¿no? Ya propios de autoría también de él, ¿no? Ahora, él lo va a decir también aquí, les he enviado muchas cartas y ahora también voy a repetir algunas cosas, ¿no? O sea que Pablo ya había enviado algunas cartas a los filipenses también, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos esto? Uno, por el trasfondo, porque recuerden que la conexión entre los hermanos en Filipo y Pablo no se había perdido. Y él lo va a decir también en el capítulo 4, verso 16, cuando dice, pues aún estaba en Tesalónica, me enviaste una otra vez ofrendas para mis necesidades. Entonces vemos que la conexión entre Pablo y Filipos no se había perdido. Tanto los filipenses estaban enviando ofrendas voluntarias para el sustento de Pablo y la obra, como Pablo estaba mandando cartas para decirle cómo están, cuídense de esto, aprovechen esto, vivan así, etcétera. Por eso inferimos que Pablo enviaba cartas a los hermanos en Filipo, ¿no? Y alguien puede decir, hermano, ¿y esas cartas dónde están? Muy bien. Lo que entendemos por la revelación de la Biblia es que esta parte de Filipenses es la que Pablo, perdón, es la que el Espíritu Santo inspira, el que Dios permite que se incluya en el canon, ¿no? Ahora, ¿afecta a las otras cartas, las cuales no sabemos? No afecta nada, porque Pablo aquí lo dice, voy a repetir algunas cosas. Entonces, entendemos que las cartas que Pablo enviaba anteriormente a Filipo eran también similares a esta, no solo que esta va a ser un poco más extensa y va a tocar algunos puntos que ya se había tocado, ¿no? Entonces, dice Pablo ahí, a mí no me es molesto escribirlo, las mismas cosas, pero ¿para quién? ¿Para ustedes qué es? Es seguro. No dice de provecho, ¿no? Es seguro, dice. ¿Sabes por qué? Porque se vuelven a afirmar, afirma su fe. Entiende que en la época no tenían el canon, ¿no? No tenían toda la revelación completa como ahora la tenemos. Entonces, ellos por la fe creían y meditaban todo acerca de lo que Pablo había enseñado y todo eso. Pablo enviaba cartas y rumeaban acerca de eso también. Entonces, entendemos ahí que Pablo quería hacer eso por dos cosas, ¿no? Para que ellos no se inquieten y que a la misma vez estén seguros. Pero alguien puede decir, hermano, ¿por qué seguros? O sea, había el peligro de que puedan desviarse, de que eso que Pablo había dejado establecido en Filipos pueda malinterpretarse.
muchos puedan desviarse de eso. ¿Por qué Pablo le dice? Es para que ustedes estén seguros, y realmente estaban sufriendo un peligro que podían alejar a los filipenses, a los hermanos y hermanas, de esa seguridad que Pablo había dejado. ¿Cuál seguridad? Que la salvación está en Cristo, que la redención está en Cristo y que el vivir de manera santa o santificada está en Cristo, ¿no? Él es quien produce tanto el creer como hacer. El que comenzó la buena obra en usted, él la perfeccionará. Pablo tenía temor de que, en este caso, los judaizantes puedan desviar de la seguridad de Cristo a la desviación del judaísmo. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso le dice, les voy a volver a escribir las mismas cosas para que estén nuevamente seguros, para que se afirmen en la verdad que ya han recibido. ¿No ve? Entonces le dice así, pero dice ahí, hermanos, por lo demás, gozaos, le dice, ¿no? Un imperativo, gozaos, no le dice, gócense, pueden gozarse, de aquí en adelante se van a gozar, o más adelante se pueden, no, gozaos, es un imperativo, ¿no? Gozaos en el Señor, estén dichosos, estén alegres, ¿no? Por lo que Dios ha hecho con ustedes y lo que está haciendo a través de ustedes también, ¿no? Entonces le da un imperativo, pero también va a venir un imperativo diferente en el versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Y es por eso que hemos colocado a esta lección 6 el título de falsos maestros. Pero tendríamos que especificar qué maestros, ¿no? En este caso, claramente, evidentemente, son judaizantes. Son judaizantes, ¿no? Ahora, el imperativo guardaos, guardaos, en el griego nos hace notar a un carácter, una característica o un sentir de cuidado, de protección, de estar alerta. Si podemos cambiar la palabra guardaos en el imperativo, podríamos colocarlo también cuidado, alerta. Tengan cuidado, precaución, ¿no? Cuidado, dice. Tengan cuidado. ¿De quiénes? Y nos da 3 tipos de características de estos falsos maestros. Uno, les llama perros, ¿no? ¿Qué más le llama? Malos obreros y mutiladores de cuerpo. No sé si en el verso 2 tú has notado algo. ¿Qué palabra se repite 3 veces? Guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores de cuerpo. Una regla básica, ¿cuál es? Cuando un texto o un capítulo nombra o cita más de 2 veces una palabra, es que el autor quiere que coloquemos importancia a ese texto o a ese versículo o a ese capítulo. En este caso, la palabra guardaos, ¿qué significa? Cuidado, alerta, tengan mucho cuidado. Quiere llamar la atención de los filipenses y por lo tanto también de nosotros. Guardaos, guardaos, guardaos. Pablo quiere que pongamos atención en algo que le está diciendo. ¿Y ese guardaos qué es? Cuidado. Los dice de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores de cuerpo. Ahora, uno puede decir, aquí está hablando de 3 tipos de falsos maestros. No, está hablando de un solo grupo, de un grupo que estaba enseñando o torciendo la verdad que ellos ya habían recibido. ¿Quiénes serían? Los judaizantes. Son netamente judíos, al que Pablo le coloca 3 características, ¿no? Perros, malos obreros y mutiladores de cuerpo. Perros, ¿por qué? Por su codicia. Malos obreros, ¿por qué? Por su conducta. Y mutiladores del cuerpo, ¿por qué? Por la exigencia de la circuncisión. Ahora, uno aquí entiende una cosa, ¿no? Porque ve a Pablo y dice, ora por los filipenses, se coloca a él como un ejemplo y más adelante lo va a decir, sigan mi ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El sentir, el vivir a Cristo también. Coloca el ejemplo de Timoteo y vemos a un Pablo que constantemente está mostrando ese amor para los hermanos en Filipo, para los siervos, y coloca en alto la estima o el pensar o el sentir de Cristo mismo, del Señor, ¿no? Pero aquí como que dice, mira, y eso es por lo que entendemos que constantemente lo que estaba afectando a la iglesia en Filipo, ¿qué era? Los judaizantes, ¿no? Los judaizantes estaban pervirtiendo
a la doctrina que Pablo había dejado ya en Filipo y la cual estaba avanzando también dentro de los filipenses. Pero uno puede pensar, hermano, ¿será que muchos de ahí se han desviado, se han tal vez alejado de la verdad, han mirado esa inseguridad? Ahora entiendes por qué Pablo dice, para que estén seguros, porque ¿qué decían los judaizantes, no? Está bien, ¿creen en Cristo? Sí, pero circuncisión, la ley, porque si estas dos cosas no están juntas, no son salvos. ¿Y eso qué puede producir en uno? Pónganse a pensar, métanse en la mente de los Filipos, no ahora en la mente que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos toda la revelación completa, pero ponte en su lugar. Ponte en su lugar. Tú que por tantos años has creído en divinidades, tenías varios dioses, adorabas a varias culturas, adorabas, tenías diferentes tipos de perspectivas en cuanto a la religión, en cuanto a la vida, etcétera. Pero que un día viene un tal hombre llamado Pablo a tu ciudad, predica el evangelio, tú le crees. Muy bien, crees en la predicación de Pablo. ¿Crees que en aquel nombre que sobre todo nombre Jesucristo? ¿Crees en él como el Mesías? Pero alguien viene y te dice, está bien, él es el Mesías, pero esto, los judaizantes traen esto y uno trae inseguridad, ¿no? Ponte a pensar que ahí no tenían todavía la revelación completa. Eran tiempos difíciles. Por eso Pablo, en las 3 epístolas, con los que más lucha, ¿con quiénes? Con los judaizantes, ¿no? Con los judaizantes. Y recuerda que en las cartas de la prisión esto se va a repetir, tanto en Colosas, tanto en Efesios y también en Filipenses, ¿no? La lucha contra quién? Contra las falsas enseñanzas y contra los judaizantes. Ahora, entonces Pablo dice, tengan cuidado, porque estos quieren llevar su seguridad a la inseguridad. Lo que han recibido quieren ellos contaminar con su vieja levadura. Ahora, uno puede preguntar, hermano, pero en el trasfondo, cuando hemos leído Hechos 16, no vimos judíos. No vimos en el trasfondo que Pablo llega y predica una sinagoga judía. Ahora, ¿Pablo estaba buscando una sinagoga judía? Sin duda que sí. Pero Pablo, en el relato de Hechos de Lucas, ¿qué dice? Pero un día sábado, no dice que fue una sinagoga, sino que dice, fue afuera de la ciudad y vio a mujeres orando y a ellas le predicó. En el trasfondo no hemos visto una sinagoga judía y tampoco hemos visto judíos. Y uno puede pensar, pero estos judíos, ¿cómo ingresaron? Recuerdan que estamos en un tiempo llamado como el tiempo donde muchos judíos habían salido, los expatriados, como se los conoce, ¿no? Y vamos a Hechos 15, marca ahí tu Biblia, Hechos 15, y esto es el peligro de la doctrina judaizante, la vieja levadura. Mira cómo ellos eran tan severos. Hechos 15:1, a ver. Hechos 15:1. Hechos 15:1. Vamos a ir ahí, ¿ya? Hechos 15:1. Hechos 15:1 dice la palabra así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la perversión de la doctrina judaizante. ¿Cómo sabemos que había judíos en Filipos? Recuerde que están judíos expatriados por todo lugar y había muchos que visitaban lugares, ¿no? Y de ahí muchos infieren que estos judíos iban ciudad tras ciudad pervirtiendo el evangelio. Recuerda también que Pablo va a mencionar esto en Tesalónica, ¿se acuerdan? Recuerden que Tesalónica está también dentro de la provincia de Macedonia. Y Pablo dice en Tesalónica que muchos han venido, incluso con cartas mías, dice, ¿no? Firmadas por mi nombre y están confundiéndoles a ustedes, diciéndole que el día del Señor ya está. Entonces, ¿sí había falsos? Sí. ¿Cómo vinieron? Rondeando la ciudad, de visita, ¿no? Como en este caso, en el Concilio de Jerusalén, vinieron de Judea algunos que enseñaban que sin circuncisión no podían ser salvos. Es lo mismo que está pasando en Filipenses cuando él le dice, guardaos de estos que quieren inquietarlos y quieren cambiar su seguridad en inseguridad y hacerlos pensar algo que los de Galacia ya habían pasado y ellos se habían caído. Por eso Pablo le dice, oh, Gálatas insensato, le dice, ¿no? Tontos, tardos para oír. Les ha maravillado esto del judaísmo a ellos y les han caído, ¿no? A estas tal vez enseñanzas equivocadas de los judaizantes, ¿no? Y les dice ahí, guardaos de los perros. ¿Por qué les dice perros? Una expresión muy fuerte
para el vocabulario de Pablo y más, ¿no? Para leer, cuando leemos nosotros, dice, ¿por qué este denominativo de perros, ¿no? Y en la Biblia, esta palabra tiene múltiples acepciones, ¿no? Se les llama tal vez a aquellas personas que se desvían en el sentido sexual, se les llama también a los gentiles, etcétera, ¿no? En este caso, vemos su codicia de ellos, ¿no? ¿Cuál era la codicia de ellos? Querían ganar más fama. Querían ganar más fama, querían ganar más gente, ¿no? Querían ganar más gente. Por eso Pablo constantemente va a defender su evangelio, perdón, va a defender su ministerio, su apostolado, porque muchos están viniendo contra el evangelio del apóstol Pablo, diciendo que él tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? Entonces estaban cambiando y querían que más gente pueda venirse al judaísmo. Recuerdan que estos judíos son celosos, y lo va a decir Pablo más adelante. Estos judíos son tan celosos que quiere que la gente venga, supuestamente para ellos, al verdadero conocimiento de la circuncisión y del judaísmo. Pero Pablo está sacando al grupo gentil de todo eso, pasando de la ley a la gracia. Recuerda que son tiempos muy difíciles, ¿no? Recuerda que son tiempos en el cual se está empezando el evangelio, se está entendiendo cómo se está yendo en progreso, no solamente la escritura, sino también la revelación completa que Dios dio al apóstol Pablo, ¿no? Entonces dice ahí, guardaos también de los malos obreros y también de los mutiladores de cuerpo. Ahora, hay que entender una cosa. Hermano, estos judíos lo hacían así por odio, por envidia. ¿Por qué tantos decían a los gentiles, no, circuncisión, sábados, tradiciones, días de fiesta, etcétera? ¿Por qué ellos metían esa levadura vieja a lo que Pablo ya había levantado o lo que ya se había edificado? No era tanto por la envidia, no era tanto por lo que sentían contra el apóstol Pablo, sino era tanto por el celo que ellos también tenían por las cosas de Dios. Reconozcamos algo de los judaizantes estrictos, ¿no? Que ellos sí tienen celo de las escrituras, aman las escrituras, pero no conocen al Dios de las escrituras. Realmente ellos querían ayudar, pero lo están haciendo ¿con qué? Con ganancias, con interés propio, como dice Pablo en el capítulo 1, ¿no? Otros lo hacen por contienda, ¿no? Otros lo hacen no lo hacen sinceramente, no lo hacen de buena voluntad. Y estos fariseos estaban haciendo así, pero estos judíos lo estaban haciendo así, ¿no? Ahora, ¿por qué estaban colocando tanta importancia? Tú puedes pensar, métete un momento a la mente de esa época, de los filipenses, ¿no? No sabes nada. Ahora tú sabes la historia de Abraham, sabes la historia de Jacob, tú lo sabes todo, pero te animo, te invito, quítate un momento de la mente eso. No tienes nada. Eres un ciudadano, una ciudadana viviendo en Filipo, una ciudad económicamente estable, había muchos bienes, incluso se construían muchos estadios de Roma, había muchos entretenimientos, no conocías nada de la Biblia, sí sabías que había muchas religiones porque había diversidad de religiones en Macedonia, pero hasta ahí no sabías nada. Pero ¿sabes por qué estos judíos confundían tanto y como que dañaban la seguridad de los filipos? ¿Sabes por qué? Por la elección de Israel. Porque para los judíos, Israel tenía 3 tipos de privilegios según la elección. ¿Cuáles eran estos? La elección para privilegios, es decir, solo Israel tiene privilegios. Yo te voy a poner este ejemplo, mira, voy a parafrasear un momento lo que pudo haber estado pasando para que podamos entender. Tú eres un ciudadano de Filipo, que has creído en Cristo. Muy bien, tienes ahí tu congregación, te reúnes con los hermanos, tienes hermanos también, pero yo soy judío, con una vestimenta judía, amador de la ley y celoso de la ley. ¿Y sabes qué es lo que caracterizaba a los judíos? Que eran vanagloriosos. En todo el Antiguo Testamento, en algunos de los salvos, ¿cómo miraban a los gentiles? Como perros, como cosa que no servía. Es más, el Talmud, ¿sabes qué dice de los gentiles? Que Dios creó a los gentiles solamente para el infierno. El judío es orgulloso de su nacionalidad, el judío es orgulloso de sus pactos, de sus promesas, etcétera. ¿Ahora entiendes por qué Pedro tuvo un conflicto con Pablo en Gálatas capítulo 2? Hermanos, el judío es así, el judío es orgulloso. ¿Te acuerdas por qué Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio? No, entrar a una casa de un gentil era lo más sucio, era lo más perverso que un judío podía hacer.
¿Por qué era así? Porque el judío era orgulloso de su nacionalidad, era orgulloso de sus templos, de sus pactos, de sus promesas. Así era el judío, así sigue siendo hoy en día el judío. Es duro de corazón, ¿sí o no? Volvemos a la historia. Entonces, yo soy un judío que tengo un ego por mi nacionalidad, por mi descendencia, por la historia de mi pueblo, y tú que eres filipenses de Filipo, yo te digo, a ver, ¿te dices ser creyente en Dios? Sí, en Cristo Jesús. Muy bien, está bien, aceptamos que Cristo es el enviado de Dios, está bien, creemos en Cristo, pero tienes que añadir algo ahí, que tienes que circuncidarte. ¿Por qué? Porque la circuncisión te hacía parte de la nación de Israel. Voy a colocar un ejemplo. Supongamos que había un hombre que se llamaba eh, Ramón, ¿ya? Ramón, y era ciudadano de Filipo, creyente en Cristo Jesús. Escuchó la predicación del apóstol Pablo, se convirtió. Pero recuerda que su mente todavía no tiene mucho, no tiene mucho de conocimiento de la palabra. Y el judío que tiene la Torah, que ha estudiado la ley, que ha estudiado los profetas, viene y se le hace que dice, tienes que circuncidarte, porque la circuncisión te hace parte de nuestro pueblo y Dios eligió a mi pueblo. ¿Y tú qué vas a pensar? Tú no sabes, recuerda que estamos en la mente de esa época. ¿Qué vas a pensar? ¿Será verdad? Y él te va a persuadir con que somos la elección de Dios. Dios nos sacó del mar, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos dio las promesas, Dios nos dio un pacto. Te está convenciendo. Por eso Pablo, ¿qué dice? Cuidado, guardaos, cuidado de estos perros, de estos mutiladores, de estos falsos o malos obreros. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta? Somos así, como Ramón, ¿no? Y hay una inseguridad. Ahora, ¿cuál era la más grande inseguridad que colocaba a los judaizantes en esta época? La elección de Israel. Porque la elección de Israel para ellos era en connotación de tres cosas. En connotación de privilegios, la elección era para servicios y la elección era para la salvación. ¿Qué significa esto? Vamos al relato. Mira, espero que entiendas con este tipo de dinámica. Yo estoy hablando con Ramón, soy judío, recuerdan que como judío yo tengo todo, tengo estudios, tengo etcétera, y muchos de estos eran fariseos, por si acaso. Y le dice, mira, si no te circuncidas, no eres parte de la nación nuestra. Es más, te voy a contar, la nación de Israel, mi pueblo, es elegida por Dios. Somos la niña de sus ojos. ¿No? Dios hizo una promesa, un pacto con nuestro padre Abraham. Y sabes qué, cuando nuestro padre Jacob entiende mira cómo te estoy persuadiendo. Cuando nuestro padre Jacob tuvo 12 hijos, de donde vinimos todos nosotros, Dios nos eligió y nos amó. ¿Y sabes para qué nos amó? Número uno, a este pueblo, a mi pueblo, a Israel, Dios va a dar privilegios. ¿Qué privilegios tienes? Pactos, promesas, etc. Ahorita vamos a entrar en eso. Dos, Dios eligió a mi pueblo para que les sirvamos. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Nadie puede servir, solamente aquella persona que se adscribe a mi nación, a mi raíz o a mi nación, a Israel, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú que eres gentil, Ramón, sí está bien, puedes creer, pero ¿quieres servir a Dios? Sí, entonces, ¿qué esperas? Circuncídate, porque a mi pueblo Dios le ha elegido ¿para qué? Solamente para el servicio. Mira cómo están persuadiendo. ¿Te das de cuenta? Por eso Pablo dice, cuidado, cuidado. Por eso les coloca este título. 3. Ellos, ¿qué más colocaban? La elección para salvación. Esto era lo peor de lo peor. Lo dice Hechos 15. Si aquella persona no se circuncida, no puede ser salvo. ¿Qué estaban haciendo eso? Mira aquí a la cámara un momento, ¿ya? ¿Qué estaban haciendo los judaizantes? ¿Sabe cuál era la vieja levadura? Estaban mezclando la ley y la gracia. Pablo les había enseñado la gracia, la salvación por gracia, por fe a través de Cristo Jesús, y que permanezca, y que el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar. Muy bien, amén. Pero viene un judaizante y ¿qué dijo? No solamente la fe, sí, hay gracia, bien, pero ¿qué más? Dios instituyó la circuncisión, por lo tanto, sigan mirando acá, por lo tanto, tú, Ramón, ¿quieres servir a Dios? Muy bien,
Adscríbete, circuncídate. ¿Quieres tener los privilegios, las bendiciones de Dios? Claro, ¿quién no quiere tener? Muy bien, circuncídate. Es más, Ramón, ¿quieres ser salvo? Claro que quiero ser salvo. Muy bien, séte parte del judaísmo, séte parte de mi nación. Circuncídate y guarda los ritos de Moisés. ¿Te puede confundir o no te puede confundir? A ver, dime tú. ¿Sí o no? Semejante persuasión. ¿Y eso que estoy diciendo? Algo superficial, porque los judíos son netamente muy persuasivos, vanagloriosos de sus pactos. Imagínate, solo Israel, a Israel nos eligió para el servicio. A Israel nos eligió para los privilegios y las bendiciones. Y a Israel nos eligió para qué? Para salvación. ¡Qué confusión! Ahora entiendes por qué Pablo dice, cuidado, alerta, presten atención a lo que están escuchando. Pero entraremos en esta parte. Hermano, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto de que la elección de Israel es la más importante de todas? ¿Y qué tan cierto es que Dios escogió a Israel o eligió a Israel para darle privilegios, para darle servicios y para darle salvación? Ahora hay que entender una cosa acá. Recuerda que nos estamos metiendo en el trasfondo, en Filipenses, no en aquí en 2023. Recuerda que estamos llevando nuestra mente ahí. Ahora, en el trasfondo tienes que entender una cosa. Pablo está sacando la luz, la verdad de que la salvación ha llegado a los gentiles, ¿ya? Y está cambiando de la ley a la gracia. En ese tiempo se está escribiendo y en ese tiempo se está viviendo los filipenses, o la carta a los filipenses. Ahora, ¿cuál es el error de los judíos? Todas las sectas, fariseos, saduceos, etcétera, toda esa secta, ¿sabes cuál era el peor error que ellos tenían? Habían malinterpretado todas las escrituras. ¿Qué estaban haciendo? Somos lo mejor de lo mejor. Somos lo mejor de lo mejor. Dios un día nos va a libertar y de nosotros va a ser una gran nación y va a ser cabeza de naciones. Habían colocado la justificación en sus obras. Querían ellos ser justificados por Dios a través de sus propias fuerzas y habían dejado a quién? A Dios de la ecuación. Han entendido tan bien la ley, han entendido tan bien los preceptos que lo han hecho, pero el corazón de la ley era tener comunión con Dios. Estaban tan dedicados en el templo, en los sacrificios, en las ofrendas, en santificarse, etcétera, que la principal función de la ley y la elección de Israel, ¿sabes cuál era? Tener comunión con Dios. De ahí que Jesús, cuando Él viene, ¿qué dice? ¿Qué dice Él? Arrepiéntanse. Todos tienen que arrepentirse. Porque este pueblo ha adorado a mi Padre solamente de boca, mas su corazón ha estado lejos de mí. En pocas palabras, no han entendido nada. No han entendido nada. Son celosos. Aman la ley, aman a Abraham, aman sus pactos, sí, pero no aman a Dios. Dense de cuenta, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el problema de los judíos. Ese era el problema de los fariseos y de todo el grupito que estaba ahí. Por eso no creían en Jesús. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y el judío, ¿qué decía en eso? Se vanagloriaba. En especial los fariseos, ¿no? Que era la secta más reconocida para el entonces. Ahora, en esto de las tres elecciones, perdón, de las tres propuestas de elección, hay que dejar algo claro. Israel, si es elegida por Dios, sí, es un pueblo que ya Dios lo ha elegido y lo dice ahí el profeta, ¿no? No escogiste a este pueblo porque era el mejor, el que era más grande, no, por ser vil y menospreciado, por eso Dios le eligió. Sí, hay un pueblo llamado Israel que eligió a Dios, sí, pero no es como ellos dicen, no es como ellos decían, ¿no? Solamente Israel los privilegios. Ahí hay que notar una cosa. ¿Tenían privilegios los judíos? Hablando de la casa de Israel, de la nación de Israel, sí. Y Pablo los reconoce. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Mira la arrogancia del mismo Moisés para con la nación. Deuteronomio 7, 6. A ver, ¿quién está ahí con Biblia? Me van a ayudar. Ahí veo ahí. Hermana Sarita, ayúdame tú a ver con esta parte. Deuteronomio 7, 6.
Deuteronomio 7:6. Espero que les esté gustando el estudio de hoy, ¿ya? Deuteronomio 7:6. Cuando lo tengas, hermana, léelo nomás. Deuteronomio 7:6. Ok, amén. La palabra de Dios, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Moisés hablando a la casa de Israel, y muchas veces Moisés va a notar eso, ¿no? Incluso más adelante, si no me equivoco, en el mismo Deuteronomio, va a pedir que Dios sea más dador de la casa de Israel, que Dios ame más que a los otros pueblos. Moisés va a pedir eso. Dios ama más a tu pueblo y a las otras naciones no las ames tanto. Y vemos que la nación de Israel va a empezar a formar un ego por los pactos hechos con el padre Abraham, ¿no? Entonces, Moisés hablando al pueblo, nación santa, Dios te eligió, Dios te ama, ¿no? Para que seas para él su servidor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tenía privilegios Israel? Sí tenía privilegios. ¿Qué privilegios tenía? No es como ellos dicen, ¿no? Sino como el mismo Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho más en todas maneras, primero, ciertamente que se les ha confiado la palabra de Dios, pues, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Pablo va a hablar de los judíos y dice, mira, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Hay privilegios para los judíos? Sí, tienen muchos privilegios, en especial porque Dios confió en ellos, la palabra, su palabra. Y en Efesios capítulo 2, si no me equivoco, él va a decir que la nación de Israel tenía los pactos, tenía la promesa, tenía la tierra. La nación de Israel no, contaba con privilegios, sí, pero no solamente eran los privilegios para ellos. Recuerda que la salvación y los privilegios y el ser conocido de Dios era para toda la humanidad. La salvación era para todos, solo que a Israel Dios la estaba utilizando para ser su mayordomo, ¿no? Para ser aquellos administradores que puedan enseñar al pueblo, perdón, enseñar a las naciones vecinas a conocer al único Dios verdadero de Israel. Esa era la función de Israel. No es como nosotros pensamos, ¿no? Israel, la preferida, la adorada, la querida, y no es tanto así. Dios eligió a Israel no para mimarla, sino para que a través de Israel las naciones vecinas conozcan al único Dios creador. Ese fue el privilegio y los servicios que la nación de Israel tenía, ¿no? No era exclusivo Israel. Dios tenía un plan para toda la humanidad y siempre lo tuvo así. Dios quería la salvación de toda su creación. No es que solamente a Israel la papachaba, la quería, nadie me lo toca. No, no es así, tampoco es así. Tenía un propósito Dios con Israel y eso tenemos que entender bien. No es como los judíos decían en esta época, ¿no? Somos nosotros los mejores, el pueblo de Dios, que Dios nos sacó, nos cuidó, etcétera. No, no es así. Hay que entender cómo Dios estaba utilizando y con qué propósito Dios eligió a la nación de Israel, ¿no? Ahora, él también lo va a decir en Romanos 3, cuando él dice, mira, no hay judíos, porque judíos y gentiles todos han pecado. Y el apóstol Pablo en Efesios 2, ¿qué dice? Para Dios no hay excepción de personas, tanto judíos como gentiles pueden hallar gracia delante de Dios. Entonces, vemos ahí que no era como los judíos decían, no era una exclusividad la nación de Israel, aunque sí le estaban haciendo querer ver eso a los gentiles que se estaban poco a poco convirtiendo. Ahora entiendes por qué la lucha de Pablo con estos judíos, porque persuadían muy bien. ¿Sabes qué era lo bueno de ellos? ¿Sabes qué era lo bueno de ellos? Que conocían la ley, que conocían la Torá, que conocían los escritos, los profetas, los conocían bien. Pero los gentiles no conocían nada de eso.
Por eso Pablo se va a encargar de cimentar la doctrina de los gentiles. Y mire, y le va a decir también ahí, mira, guardaos de los perros, de su codicia, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpos. Ahora, cuando les dicen malos obreros, ¿sabes por qué? Son obreros, sí. Creen que están sirviendo a Dios, pero no es así. Estos son malos obreros que están irritando a Dios, y lo va a decir, miren, en el capítulo 3, ahí mismo, en tu Biblia, verso 18, 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije, ahí está, muchas veces. Si conectas esto con la relación que estamos leyendo del capítulo 3, verso 1, a mí no me es molesto escribirlos una y otra vez, pero a ustedes, para vosotros seguro, ¿qué dice aquí? De los cuales ya os escribí mucho, dice. ¿Te das de cuenta? Pablo sí estaba en comunicación, con los filipenses. ¿Y qué les estaba diciendo? Cuidado, les estaba enseñando en qué estar seguros, en qué estar cimentados, en Cristo, en vivir a Cristo. Pero también, ¿qué les estaba diciendo? Tengan cuidado porque estos judíos, estos fariseos, estos judaizantes quieren confundir, quieren volver de su seguridad a una inseguridad y así poder desviarlos de la verdad. Y mira lo que Pablo dice, andan muchos de ahí, de los cuales muchas veces dije, y aún ahora lo digo llorando, ¿qué son? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Mira, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria. Esta parte, hermanos, quiero resaltar, ¿ya? Porque dice aquí, cuya gloria es el vientre. ¿Sabes qué también era algo característico de estos judíos? En especial, estos eran fariseos. ¿Sabes qué era? Que se creían mucho, que se creían los que tenían que ser atendidos, que tenían que darle a ellos las ofrendas, tenías que alimentarlos. Dime si no pasaba esto en los evangelios. Los fariseos, ¿en qué silla se sentaban? ¿Al último? No, adelante. Si había una boda en Jerusalén, ¿a quién teníamos que invitar primero? A los fariseos, a los ancianos, a los judíos ortodoxos, porque ellos eran respetados dentro de la nación de Israel. Se les daba ofrendas, se les daba también regalos. Imagínense estos judíos, estos ortodoxos, los fariseos, para esa época, ¿cuánto galardón han recibido? Por eso Jesús los va a confrontar en San Juan 17. Se han aprovechado. Jesús les dice, ustedes dicen a la gente que hagan esto y ustedes no lo hacen, dice. Solo se aprovechan de la gente. Eran así estos judíos. Con su intelectualismo, con su conocimiento amplio de la Torah, ¿qué hacían? Confundían. ¿Y qué decían? Muy bien, ahora atiéndanme. El sabio de los sabios, ¿no? El que sabía mucho. Se aprovechaban de la gente. Por eso dice aquí, esto su gloria es vergüenza y su Dios es el vientre. ¿Y qué más? Solo piensan en lo terrenal. Solo en lo terrenal. Circuncisión, pactos, tierras, ceremonias, rituales, Shabbat. Eso es terrenal. Pablo trajo la verdad espiritual en Cristo Jesús. Pero estos, ¿qué estaban haciendo? Confundiendo, pervirtiendo al pueblo. Un momento saldremos del estudio expositivo. Un momento. Y traigamos esto a nosotros, a lo aplicativo. Dime si ahora tampoco es así. ¿Es así o no es así? Es así. Tenemos fariseos, hermanos evangélicos que son así. Vanagloriosos en lo que tienen, ¿no? Que juzgan a los demás. Ah, dices esto, pero no tienes esto, no haces esto. ¿Cuántas veces a las hermanitas, no? Ah, esa iglesia, pero las hermanas ni con falda van. Sin falda, están en pecado. Ah, fariseo. Te crees mucho por lo que tú tienes o por lo que das. Dime tú si no hay así maestros que están confundiendo de la seguridad. Por ejemplo, ¿quiénes? Sabadistas, mormones, que con palabras elegantes, persuasivas, como que dicen, esta es la verdad. Y uno te confunde, ¿no? Cuando eres nuevito y dice, ¿qué día vos vas a la iglesia? Domingo. Y sábado, te voy a enseñar. ¿Por qué sábado? Sábado es un privilegio, sábado es un mandamiento, sábado es el día del Señor. Y te están confundiendo, ¿sí o no? Por eso que es importante la preparación.
¿Por qué crees que este siervo aquí te está una y otra vez dándote el contexto, la ilación, el trasfondo? Entiende bien, te digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que prepararte. Los pastores y los siervos no vamos a estar siempre contigo. Tú tienes que defenderte, tú tienes que colocar tu fe y tu base doctrinal en la seguridad de Cristo. Porque va a haber falsos maestros que con persuasión van a entrar a la iglesia encubiertamente y van a sacarte de la verdad. No es que los judíos venían todos malos, con odio, no, ellos con persuasión. Sabían cómo persuadir. ¿Para qué? Para ganar adeptos y para que estos adeptos puedan, de ellos mismos, puedan ellos que aprovecharse. ¿Por qué crees que le dice perros? ¿Ahora entiendes? Malos obreros, mutiladores de cuerpo. ¿Y qué dice aquí Pablo, hablando del mismo grupo? Son enemigos de la cruz, solo piensan en lo terrenal. Su gloria es la vergüenza y su Dios no es el Dios de Israel, es su propio corazón, es su propio interés. Y hoy dime si no hay personas así, maestros que hay así. Hay muchos que están desviando la verdad, perdón, la verdadera doctrina, confundiendo todo eso. Y a veces la gente es triste porque la gente se los pone a cuidar, a respetar mucho, ¿no? Si uno le dice que eres falso, uno te dice por qué estás juzgando. Pero mira, ¿qué título le coloca Pablo? 3 títulos que nosotros nunca hemos dicho. Mutiladores, falsos obreros. Y lo peor, ¿no? No hemos dicho nosotros eso y a veces la gente no entiende que estamos en contra, no de la persona, sino contra la falsa enseñanza. Dios, sin duda, tendrá castigo para ellos, pero ahora lo que queremos es que el creyente esté seguro, como Pablo dice, para mí no es molestoso repetirlo, pero para ustedes es provechoso. ¿Por qué? Porque les ayuda a estar seguros en lo que han creído. ¿Te das de cuenta? Hoy en día también está pasando eso. También está pasando eso. Por eso, lo mismo que dice Pablo a los filipenses, en esa época, Pablo nos los dice a nosotros por boca del hermano Fernando. Que cuidado, otra vez, por tercera vez, cuidado. ¿De qué? ¿A dónde estás congregando? ¿Qué te están enseñando? ¿Qué estás aprendiendo? Cuidado. ¿Estás seguro, cimentado en la roca doctrinal que es Cristo? ¿O te están desviando a qué? Al vientre, a la vergüenza. ¿A qué más? A lo terrenal. Lo dije en la estudio de la salvación, ¿se acuerdan? La gente, los falsos, ¿qué van a utilizar? ¿Cómo van a entrar a la iglesia? Con Biblia, ¿no? Así. Todos buenitos, con corbata, con traje, bien peinados, bien lustrados los zapatos, con su Biblia a la mano. He estudiado teología, soy seminarista. ¿Y qué te dice? A ver, levántense todo de acá. Vamos a ver el mover del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar en lenguas, en trabalenguas, no sé, empiezan a caerse como zancudo ahí, fumigado. Ah, cuidado, porque ellos, ¿a dónde te están llevando? A lo terrenal. A ver, tu hermano, ¿qué quieres? Casa, dinero, esposos, esposa, salud. Un momento, hermano. Eso es terrenal. ¿Y qué dice que hacen los falsos? Te llevan a lo terrenal. Y Pablo, ¿qué va a decir más adelante? Mas nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el cielo, de donde esperamos a Jesucristo nuestro. Ah, cuidado por eso. ¿Qué tipo de maestro estás enseñando? Te estás viendo, estás aprendiendo. ¿Qué te está enseñando? ¿Te está colocando tu mirada en lo terrenal? Dinero, economía, prosperidad, campeón, etcétera. Cuidado. ¿A qué tipo de enseñanza estás yendo? ¿Qué tipo de iglesia estás apoyando? Como alguien me dijo, ¿no? En una de nuestras reuniones, hermano, no importa, yo doy diezmo, pero Dios sabe que estoy dando a la iglesia. Con tal que estoy dando, el pastor sabrá lo que hace con el diezmo. Yo estoy dando a Dios. Ah, no es así, no es como tú quieres diezmar, no es como tú quieres ofrendar. El diezmo y la ofrenda se da cuando esa iglesia tiene una visión para la obra de Cristo.
Yo no puedo decir, ay, no sé qué hará el pastor con mi diezmo, con mi ofrenda, pero la cuestión es que estoy dando a Dios. Estás alimentando a un lobo, estás alimentando a un mal obrero, a un falso obrero. Y Pablo lo va a decir más adelante, ¿no? Ustedes me han dado lo necesario. Dios se ha glorificado en ustedes porque han provisto para mí. Cuidado. ¿A qué tipo estás sirviendo? ¿A qué tipo estás escuchando? ¿A qué tipo de iglesia estás yendo? Cuidado con estos, porque Pablo dice, por ahí, ¿qué dice? Andan. ¿Cuántos? ¿Poquitos? Muchos. Muchos de estas características. Y uno puede decir, hermano, pero en mi país no hay judaizantes, no hay fariseos. Sí, pero hay fariseos espirituales. Hay malos obreros dentro de la iglesia evangélica, y tú lo sabes bien. ¿Cómo diferencio eso? Cuando el verdadero siervo me va a llevar a lo espiritual, me va a llevar a Cristo, me va a llevar a entender la voluntad de Dios y me va a alejar de qué? De lo carnal, de lo terrenal y de qué más? De la mente humana, ¿no? De la mente humana. Qué terrible, ¿no? Creo que vamos a hacer una prédica, ¿no? Les he prometido hacer la prédica de los falsos profetas, según Pedro capítulo, y aquí hay algo clave, ¿no? Su gloria, ¿qué es? Vergüenza. Vergüenza. Wow. Increíble. Pero volviendo a entrar al estudio expositivo, solamente sobre la aplicación, volviendo al estudio expositivo, vemos que estos fariseos sí tenían mucha persuasión, muchísima persuasión, camuflaban muy bien sus palabras, ¿no? Y eso es lo que apoyaba era su conocimiento de la Torá, ¿no? Pero Pablo va a decir lo siguiente en el versículo 3, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¡Wow! ¡Qué texto más profundo! ¿Qué texto más profundo? Voy a tratar de poder ayudarnos, de a entender por qué es tan profundo estos versículos que de verdad yo creo que aquí nos vamos a pasar más horas. Algo que era seguro, la exigencia más grande de los judaizantes, ¿cuál era? La circuncisión. Recuerdan, la circuncisión te hacía parte de la nación de Israel, te hacía parte del pueblo elegido por Dios, y cuando te habías adscrito a esa nación, ¿qué tenías? Privilegios, bendiciones, podías servir a Dios, podías alabar a Dios, ¿y qué más? Dios te había dado salvación. Qué tremenda, ¿no? Esta enseñanza de esos judíos. Pero ahí dice Pablo, después de darle esos tres denominativos a estos judíos, fariseos, él dice, porque nosotros, dice, ¿no? Cuidado de estos, porque nosotros, dice, hablando a la iglesia, somos la circuncisión. Somos la circuncisión, dice, mira, somos la circuncisión. No somos una circuncisión. ¿Qué artículo está ahí? Te voy a enseñar esta parte también para que puedas aprender. Dentro de la Biblia, como es un libro literario, de lectura, usamos mucho reglas de la gramática, ¿no? Como hipérboles, pronombres, prefijos, artículos. Y en este caso, mira lo que dice, porque es muy, muy interesante que utiliza un artículo definido. Hermano, ¿qué es un artículo definido? Te voy a enseñar, ¿ya? Para que aprendas. Un artículo definido es aquello que va a nombrar a la siguiente, que va a colocar antecediendo a una palabra y va a notar que esa palabra es única, no tiene comparación. Artículo definido es aquello que no tiene comparación, que no tiene igual, que esta es la exacta. Artículo indefinido es aquello que tiene varias acepciones, que hay muchos como ellas. Por ejemplo, un artículo definido en la gramática es el o la. Un artículo indefinido, ¿qué es? Un o una. ¿Qué dice Pablo aquí? Una circuncisión, dice, porque si dice una circuncisión, hay muchas circuncisiones y nosotros somos una de esas circuncisiones. No, ¿qué dice? Somos la circuncisión, artículo definido. Nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión. Ah, muy bien. Si estos judíos dicen que la circuncisión es tanto, que somos hijos de Abraham, que somos hijos de los pactos, de la promesa, pero dice Pablo, voy a parafrasear un poco, pero nosotros, la iglesia espiritual, ustedes, gentiles,
Nosotros, dice Pablo, se incluye él, somos la circuncisión. Eso hay que entender. A ver, Pablo, explícanos un poquito. ¿Cómo es que somos la circuncisión? O sea, somos, como diríamos en palabras criollas, ¿somos la circuncisión original? Sí, eso es lo que Pablo quiere decir. ¿Cómo lo sabemos? Por Romanos. Mira, vamos a ir a Romanos. ¿Ya? Romanos capítulo 4. Pablo va a hablar de la circuncisión. Marca ahí tu Biblia en Filipenses. Pero vamos un momento a ver lo de la circuncisión, ¿ya? ¿Es tal cual lo dicen los judaizantes? No, vamos a ver lo que Pablo dice, ¿ya? A ver, ¿alguien ha encontrado ahí? Un momento. Uy, tenía un problemita acá. Ya. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 1. Romanos capítulo 4, verso 9. Vamos a ir al 9. 4, 9 de Romanos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los judíos o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Ya, pongan atención aquí. Voy a parafrasear esto para que entendamos. ¿Ya? En el capítulo 4, Pablo, en el capítulo 3, perdón, va a hablar de la justificación en fe en Cristo Jesús. En el capítulo 4 va a colocar el ejemplo de Abraham. Hermanos, la salvación, ¿por qué es? Por la fe. Pero ¿qué entendían los judíos? La salvación es por la ley, es por la elección, es por la circuncisión. Eso entendían ellos, pero Pablo va a decir, momento, esperen, les voy a colocar el ejemplo de nuestro padre Abraham. A ver, Pablo, enséñanos. Cuando Abraham recibió la promesa, el pacto, ¿estaba circuncidado? ¿Cuál es la respuesta? No estaba circuncidado. Entonces, ¿qué dice Pablo a los judíos? Estoy parafraseando para que entiendas. Entonces, entiendan pues judíos, la salvación o la gracia de Dios no es por la circuncisión, porque Abraham, estando incircunciso, recibió bendición de Dios. Y cuando él salió de Ur, etcétera, le fue tomado por fe y esa fe le salvó, fue justificado por la fe. Pero ¿qué decían los judíos? No, circuncisión, circuncisión, circuncisión. Y Pablo dice, no es así. Va a continuar él diciendo, verso 11. Y recibió la circuncisión como señal. Primeramente el pacto con Dios. Dios que le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, serás bendición, etcétera, y en ti serán benditas todas las naciones, etcétera. Dios le bendijo a Abraham, ¿sí o no? Sí. Y Abraham delante de Dios fue justificado. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿O por qué? Por fe. No fue por la circuncisión. La circuncisión viene después que Dios ya bendijo a Abraham y que Abraham fue justificado por Dios. Nos está enseñando eso. Continuamos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser Sir. Voy a simplificar todo este capítulo y espero que tú lo leas. Es hermosísimo, ¿no? Voy a parafrasear para que entendamos también. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los judíos? Está bien, ustedes son circuncidados, no digamos eso. Muy bien. Nuestro padre Abraham también, pero dice, ¿sabes por qué Dios bendijo y le justificó a Abraham cuando él estaba incircunciso? Para que sea padre de multitudes. Uno puede entender y dice, en el Génesis 12, cuando Dios bendice a Abraham, ¿qué le dice? Muchas naciones saldrán de ti, serás bendición, te multiplicaré, dice, ¿no ve? Y tu descendencia será contada como la arena del mar. Y uno entiende una cosa, por historia, por narración bíblica, se está refiriendo a los judíos, a la nación de Israel. Sí, por nacionalidad, pero, escucha lo que te voy a decir, por teología, los hijos de Abraham son aquellos de la fe. Por eso Pablo nos va a decir más adelante, nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Por qué?
por fe. Nunca la promesa descansó en la circuncisión. ¿La circuncisión qué es? Era una señal del pacto, nada más con la nación de Israel. Pero los verdaderos hijos de Abraham, ¿quiénes son? Tanto circuncisos como incircuncisos, en nuestras palabras, tanto judíos como gentiles, cualquier persona que crea en el Señor y camine en fe, lo dice ahí, mira, para que también sigan las pisadas de fe del padre Abraham, toda aquella persona de fe es hijo e hija del padre Abraham. Conclusión. ¿Era importante la circuncisión para todo lo que decían los fariseos? No, porque la justificación, los privilegios, el servicio y la salvación solamente era por fe. Así que nosotros también somos hijos ¿de quién? De Abraham. Por eso Jesús, ¿qué les dice a los judíos? A ver, vamos ahí, ¿ya? Se ha puesto interesante, me está gustando mucho. A ver, vamos a Juan 6. Vamos a Juan 8. Juan 8, 39, ¿ya? Y como siempre Jesús debatiendo ahí con los fariseos, ¿no? Vamos a ir al verso 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y escucha, mira la arrogancia de estos judíos. La arrogancia del judío. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. En pocas palabras, ¿qué les está diciendo? Ustedes son pecadores. En pocas palabras, y lo va a decir más adelante, ustedes hacen caso a su padre, el diablo lo va a decir en el verso 44. Pero continuamos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. No está hablando ahí del padre Abraham, sino más adelante vamos a ver que está hablando de su padre de ellos. Como estaban en pecados, ¿hijos de quién son? De Satanás. Lo va a decir, mira, a ver, por si alguien no me cree. Vamos al verso 44. ¿Qué les dice ahí? ¿Vosotros sois de vuestro padre? El diablo. Y él va a decir, mira, vamos a recoger el verso 39. Respondieron y le dijeron: momento, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciereis. ¿A qué se está refiriendo? A la fe, a creer. Por eso Jesús dice, mira, Jesús le está diciendo, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, tanto se jactan que somos hijos de Abraham, ¿por qué no hacen lo que su padre Abraham hizo? ¿Y qué hizo? Creyó a Dios. ¿Por qué no me creen? Dice, lo va a decir más adelante. Yo hablo la verdad y ustedes no me creen, le dice más adelante. ¿Sabes por qué no me creen? Porque vosotros no sois hijos de padre Abraham. Ustedes son hijos de quién? De su padre Satanás. ¿Estás entendiendo? ¡Wow! Entonces, hermanos, ¿la circuncisión era importante? No. ¿Cuál era la verdadera circuncisión? Vamos a Romanos, ¿ya? Romanos capítulo 2, se ha puesto en... Hermano, así es aquí. Aquí estudiamos la Biblia, yo te muestro contextos, no te estoy hablando solamente de mi palabra, para que veas que aquí enseñamos con la palabra de Dios, ¿ya? A ver, ¿cuál era la verdadera circuncisión? Romanos capítulo 2, ¿ya? Romanos capítulo 2, ¿ya? Si no has ojeado tu Biblia toda la semana, hoy estamos ojeando. Romanos capítulo 2, verso 29. Ahí está, mira. Romanos 2, 29. La palabra de Dios dice así. Sino que es judío. A ver, vamos a leer desde el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión
¿Cuál es? La del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, pongan atención aquí. ¿Por qué Pablo dice en Filipenses, pero nosotros somos la artículo definido? Teología te está enseñando ahí. Teología. ¿Cuál era el plan de Dios al mostrar la circuncisión? Propiedad, ¿sí o no? Santidad. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Te lo voy a resumir. Lo que hace a un pueblo, lo que hace a una persona, propiedad de Dios, pueblo de Dios, no es la circuncisión. ¿Qué es? La entrega en fe. Y la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la del corazón. Un corazón entregado, sometido y que le crea a Dios. Ese ha sido circuncidado por Dios. ¿Han entendido? Nosotros somos la verdadera circuncisión, la que, lo va a decir más adelante, la que en espíritu y en verdad servimos al Dios vivo. Espero que me estés entendiendo y no te estés circuncidando, no estés buscando el sábado, no estés buscando guardar. Como alguien me dijo, ¿no? Hermano, ¿tú sabías que la Biblia está escrita en griego y ese griego es un lenguaje pagano, mundano? Es más, el español también. No hay que hablar así, hay que hablar Yeshua, Shalom, el hebreo es santo. ¿Qué es? Judíos modernos, yo les digo, ¿no? Judíos modernos también hay en nuestro país. Por eso, una vez más, cuidado con aquellos que dicen sábado, hebreo, vístanse como hebreos. Aquellos que en las iglesias a las hermanitas les hacen danzar con la estrella de David, tribu de Benjamín, ni siquiera saben qué tribu es esa y se hacen llamar, somos la tribu de Benjamín. ¿Ustedes qué son? La tribu de Neftalí. Estás judaizando. Cuidado. No hay tanto por hablar de esto, ¿no? Pero en otra ocasión vamos a hablar, ¿ya? Entonces, la circuncisión somos nosotros, la verdadera, ¿por qué? Porque servimos a Dios en fe. Ojo, que cualquier persona, en cualquier generación, en cualquier tiempo, servía a Dios o tenía salvación de parte de Dios por la fe, únicamente por la fe. Y Pablo lo va a decir, más por la fe, el justo vivirá. Siempre ha sido por la fe. Nunca ha sido por Israel, nunca ha sido solamente para Israel y nunca ha sido solamente a través de Israel. Toda persona que le cree a Dios. ¿Ya? No es como alguien dijo, antes la salvación solamente era para Israel. Error, mentira. Siempre la salvación ha sido para todos porque es por fe. Muy bien. Volvemos a Filipenses. Ya vamos a finalizar. Mira, yo quería llegar hasta el versículo 8, pero creo que no vamos a llegar. Vamos a finalizar con este versículo. ¿Ya? Porque nosotros somos la circuncisión. Y Pablo nos va a dar 3 características. Note que en su Biblia dice, porque nosotros somos la circuncisión y hay una coma. Por eso hemos descansado y hemos abordado el tema de la circuncisión, que creo que ha quedado claro. Muy bien. Pero Pablo va a colocar 3 cualidades de nosotros, los que hemos sido circuncidados, los que hemos sido santificados y los que somos pueblo de Dios. ¿Cuáles? 1, servimos en espíritu a Dios. 2, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y 3, no teniendo confianza en la carne. Vamos a tratar de llegar a estos 3, ¿ya? Número uno, Pablo nos da 3 características. Una vez que hemos entendido que somos la circuncisión en Cristo, en el corazón, por fe, Pablo nos da 3 características. 1, dice ahí Pablo que somos los que en espíritu servimos. Hay muchos textos, pero vamos a tratar de resumir, ¿ya? Una cualidad de aquella persona que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo, que tiene la circuncisión hecha en el corazón, que ha nacido de lo alto, ¿cuál es? ¿Cómo le va a servir a Dios? En espíritu. ¿Y te acuerdas qué decían los judaizantes? Si no circuncidáis a la nación de Israel, no pueden servir. ¿Por qué? Porque la nación de Israel ha sido elegida para servir. Pero ¿qué dice Pablo aquí? No, están equivocados, porque nosotros, aparte que somos la circuncisión verdadera en fe, ¿cómo le servimos a Dios?
no como ellos, sino en espíritu. Servimos a Dios. Y uno se hace la idea y dice, hermano, ¿cómo es eso? ¿Como un espíritu caminamos o como un espíritu hacemos las cosas? ¿Cómo es eso? Porque espíritu es inmaterial. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros somos guiados por el espíritu para el servicio de Dios. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Qué dijo la mujer samaritana? Ah, vosotros los judíos adoran en ese monte, nosotros en este monte. Por fin, ¿cuál de los dos montes hay que adorar? Y Jesús, ¿qué dice? No, llegará un momento, y hoy es, dice Jesús, en que mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no confundas. Espíritu dice, hay que servir en espíritu. Y ya nos hacemos una idea de espiritualizar todo. No. ¿Sabes por qué dice eso? Porque los creyentes sirven al Señor guiados por la instrucción del Espíritu Santo. Voy a colocar un ejemplo. En la iglesia hay servidores, sí, hay diáconos, hay ujieres, hay pastores, hay líderes de jóvenes, pero ¿ese es un servicio a Dios? Sí. ¿Y cómo tenemos que servir? Guiados por el Espíritu Santo. No es que yo digo, quiero ser pastor y quiero tener una iglesia grande. ¿Cómo traigo gente? ¿Cómo hago las cosas? ¿Cómo te sirvo, Señor? Ah, tú quieres que más gente, entonces, campañas, kermeses, campeonatos para que la iglesia se llene. No, 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 no. El servidor le sirve a Dios, no guiado, promovido por su carne, promovido y guiado por el Espíritu Santo. En pocas palabras, yo voy a servir a Dios, sí, pero lo voy a hacer con la instrucción de la palabra. No colocando, así puedo servir, así quiero hacer, así puede crecer. No, hacemos las cosas en el servicio, en la iglesia y fuera de la iglesia porque está en la Biblia. No hacemos las cosas porque sean bonitos. Es que esto, hermano, atrae, pues, no, eso no interesa. Es que traeremos una banda y esta banda de música cristiana hace llorar a la gente. Le hace llorar y aquí adelante vas a tener muchos jóvenes rendidos al Señor. ¿A quiénes traemos? Alex Campos, a Jesús de Don Romero, esta banda. Ah, cuidado. ¿Le estás sirviendo a Dios pero en la carne o estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Mucho cuidado. ¿Qué dice Pablo ahí? Nosotros somos aquellos que le servimos en qué? Servimos a Dios en qué? En espíritu. Guiados por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo nos guía? A través de su palabra. Mucho cuidado, futuros líderes, futuros servidores. No digas al Señor un día, como alguien me dijo, ¿no? Yo quiero servir al Señor, así que, Señor, hoy dame una visión, un sueño. ¿Cómo quieres que te sirva? Me dijo alguien, un líder, ¿no? Me eligieron líder de jóvenes y no sabía cómo empezar. Así que oré al Señor y dije, Señor, revelame en un sueño cómo quieres que guíe a tus jóvenes. Y yo dije, ay, ¿por qué menospreciáis las escrituras? ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Perdón, capítulo 5. Porque la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Cómo la iglesia se tiene que conducir en el servicio? Por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuidado, ¿no? Nosotros le servimos en eso, en espíritu y en verdad, ¿no? En todo sentido. En la música, en la adoración, tiene que ser como en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que promover más lo espiritual y no tanto lo carnal. Por eso es que mucho no es que estemos en contra de las danzas o de este tipo de músicas. ¿Qué dice el texto en Juan 4 y ahora Pablo? ¿Qué está diciendo? Que promovamos lo espiritual, que crezcamos en lo espiritual y hagamos morir lo carnal. De eso se trata el servicio, de crecer en lo espiritual y hacer morir lo carnal, ¿no? Entonces, vemos todo eso, ¿ya? Número 2, dice ahí, nos gloriamos en Cristo y solo en Cristo. Y Pablo lo va a decir, ¿no? Lo va a decir en el capítulo 4, porque de todo y en todo estoy enseñado. Sé en lo mucho y sé en lo poco, ya he aprendido de todo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la vida también, para mí, el vivir es Cristo. Y en la muerte, no importa, porque el morir es ganancia, porque estaré cerca del Señor. ¿Te das de cuenta? Todo lo que el creyente hace, ¿para qué es? Para su gloria. Para su gloria.
Y si alguien, sea líder, etcétera, de jóvenes, quien sea, hace algo para su propia gloria, ¿sabes qué es eso? Es vana gloria. ¿Qué es vano? No sirve, es inútil. Es vano. De ahí que Jesús le dije a los fariseos, a ver, fariseos, voy a parafrasear San Juan 17, vengan. Yo les voy a decir realmente su condición de ustedes. El pueblo, ¿cómo los ve? Que los fariseos son expertos en la ley, han traducido la ley, interpretan la ley. No hay nadie como ellos. ¡Viva los fariseos! Pero yo les voy a decir cómo realmente son ustedes. Sepulcro banqueados, que por fuera están bien, pero por dentro están podridos. Sus obras son como metal que resuena. Increíble. ¿Generación de qué? De víboras. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos hacían todo ¿para qué? Para su propia gloria, para la gloria de la nación, para la gloria de la nación de Israel. ¿Y dónde quedó la gloria? A Dios. Por eso esa gloria que es vana gloria. Hermano, ¿sabes por qué el texto clave es porque para mí el vivir es Cristo? Porque nuestra vida, hermanos, tiene un solo propósito: glorificar a Dios, glorificarle a Él. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, ¿sabes qué está diciendo? Cristo, o mi Señor, glorifícate a través de mí. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Danzando en la iglesia? No. ¿Cantando 20 horas? No. ¿Ayunando 40 días? Tampoco. ¿Cómo gloriamos a Dios? ¿Cómo le damos la gloria solamente a Dios? Porque dice el texto ahí, una cualidad, ¿cuál es? Nos gloriamos en Cristo. Hermano, ¿cómo puedo yo gloriar a Dios? ¿Yendo sin falta los domingos? ¿Quedándome a limpiar? No. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de todo lo que podamos hacer o podamos dar. Se trata simplemente de lo que Él es. Hermanos, a la iglesia no vamos para demostrar a los demás, no vamos simplemente para recibir de Dios, le adoramos porque Él se lo merece. Cristo se merece nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿Sabes cómo vas a gloriarlo en tu vida? Si ese es nuestro propósito de los creyentes, y Pablo lo dice, nosotros tenemos una cualidad, nos gloriamos en Cristo. ¿Sabes cómo? La manera en que tú vas a gloriar a Dios es que hagas evidencia de que has nacido de nuevo. Es que Cristo se manifieste a través de ti. ¿Sabes por qué la Biblia nos llama en Apocalipsis candelero? Con esto voy a cerrar. ¿Sabes por qué nos llama candelero? Porque el candelero no brilla por su propia luz. Al candelero hay que colocarle la luz. El candelero en sí no tiene luz. Está reflejando una luz que se le ha puesto, ¿sí o no? ¿Sabes por qué somos comparados por candeleros? Porque simplemente somos recipientes y que tenemos la luz de Cristo. Reflejamos a Cristo, reflejamos a todo el mundo, a las personas, esa luz que está en nosotros, como faros, como candeleros ahí. No es nuestra propia luz, no es el amor nuestro, no es nuestra propia palabra, sino es que Dios mismo se está gloriando a través de nosotros. Y es por eso que Pablo dice también ahí, porque para mí el vivir es Cristo y a través de mi vida, Cristo se ha glorificado. Hoy, ¿sabes tú qué tienes que decir, amado hermana, madre hermana? Ya no te veas a ti, ya no te veas a ti. Dile al Señor hoy, Señor, tú sabes quién soy, tú sabes cómo soy y sabes lo que tengo. Te pido, Señor, que a pesar de lo que soy, a pesar de lo que tengo y a pesar de lo que puedo dar, glorifícate en mí. Glorifícate a través de mí y glorifícate en mí también. ¿Cómo gloriamos a Dios? ¿Cómo nos gloriamos en Cristo? Viviendo a Cristo todos los días, porque para mí el vivir es Cristo.
Empieza a glorificar a Dios con tu vida. Empieza a vivir a Cristo, ¿no? Y de ahí Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. No hay nada que confiar en la carne, solamente en Cristo. 3 cualidades del creyente. Número 1, servimos a Cristo en espíritu y en verdad. 2, solamente nos gloriamos en Cristo Jesús. Y 3, no confiamos en nada en nuestra carne, para nada. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar. He tratado de avanzar, pero es tan profundo esto de verdad que de verdad para mí ha sido exquisito poder pasarnos por estos versículos que me han enseñado mucho, espero que a ti también. Y nuevamente el común denominador está ahí, la vida práctica y la vida también de cuidado. Tengan cuidado de quién están escuchando, tengan cuidado de cómo están sirviendo o creen estar sirviendo a Dios, y tengan mucho cuidado de a qué tipo de Dios les están enseñando. Y número 2, tengan estas marcas, estas características: servir en espíritu, gloriar solamente a Cristo y no confiarse de ustedes mismos. Como dice Pablo en Romanos 7, ¿no? Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo? Pero doy gracias a Cristo que un día Él vendrá y esto será transformado. Que Dios me los bendiga. Vamos a llegar a una segunda parte de este tema 6. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Bueno, pues que Dios me los bendiga y que este tipo de estudios sea para ustedes para bendición, de edificación y de exhortación. Bendiciones, amados hermanos.